Bienvenidos. En este video estudiaremos una de las enseñanzas más poderosas y transformadoras de Jesús, el poder de las palabras. A lo largo de su ministerio, Jesús enfatizó que nuestras palabras no solo tienen el poder de construir y bendecir, sino también de destruir y maldecir. Las palabras que usamos reflejan lo que llevamos en el corazón y pueden marcar el destino de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Mateo capítulo 12, versículo 37. El poder de las palabras es uno de los temas más trascendentales en las enseñanzas de Jesús. En Mateo capítulo 12, versículo 37, Jesús declara: «Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado». Este versículo es una advertencia clara de que nuestras palabras tienen una implicación eterna. Lo que decimos tiene el potencial de llevarnos hacia la justificación o hacia la condenación. Las palabras no son simplemente sonidos que emitimos al aire, son herramientas poderosas que reflejan el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestras palabras en la vida diaria. A menudo, las personas piensan que lo que dicen no tiene consecuencias, que las palabras dichas al azar o sin pensar no generan ningún tipo de repercusión. Sin embargo, Jesús nos dice que las palabras pueden ser el motivo de nuestra justificación o nuestra condena. Es decir, las palabras no son solo sonidos vacíos, sino que son una manifestación de lo que habita en nuestro corazón y mente. Las palabras revelan nuestras intenciones, nuestros pensamientos más profundos y, en última instancia, nuestra postura ante Dios. Jesús nos está llamando a la responsabilidad sobre nuestras palabras. Cada frase que pronunciamos tiene un peso moral y espiritual, ya que nuestras palabras pueden edificar a otros, transmitir amor y verdad, o por el contrario, pueden herir, destruir y llevar al error. En el día del juicio, nuestras palabras serán tomadas en cuenta, y de ellas dependerá si somos justificados ante Dios o si somos condenados. Este es un recordatorio profundo de que, como cristianos, debemos cultivar un lenguaje que refleje nuestra fe, esperanza y amor en Cristo. Para Jesús, las palabras no son neutras. En el reino de Dios, nuestras palabras tienen el poder de crear y destruir. Pueden ser usadas para alabar a Dios o para maldecir a nuestros semejantes. De hecho, este versículo nos lleva a examinar nuestro corazón, ya que las palabras que pronunciamos son el resultado de lo que está en nuestro interior. Si nuestro corazón está lleno de amor y justicia, nuestras palabras serán una manifestación de esa realidad. Pero si, por el contrario, nuestro corazón está lleno de odio, rencor o envidia, nuestras palabras serán destructivas y estarán destinadas a condenarnos. Así, este versículo nos invita a la introspección y al arrepentimiento, a pedirle a Dios que transforme nuestro corazón para que nuestras palabras sean instrumentos de bendición y vida. Número 2. Mateo, capítulo 12, versículo 36. En el versículo 36 de este mismo capítulo, Jesús profundiza aún más en el tema del poder de las palabras al decir: «Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Esta declaración nos alerta sobre el peligro de hablar sin pensar, de usar nuestras palabras de manera descuidada y sin conciencia de las consecuencias. Jesús está diciendo que incluso las palabras que parecen insignificantes, aquellas que decimos sin prestar mucha atención, tendrán un impacto en nuestra vida espiritual y serán evaluadas en el día del juicio. Este versículo nos enseña a ser cuidadosos con todo lo que sale de nuestra boca. A menudo las personas hablan de manera impulsiva, sin considerar el efecto que sus palabras pueden tener en otros. Una palabra ociosa puede ser una palabra vacía, sin propósito, o una palabra que daña, que hiere o que difunde falsedades. Jesús nos recuerda que todas esas palabras serán puestas bajo el escrutinio de Dios. Este es un llamado a la reflexión y a la responsabilidad personal. A medida que avanzamos en nuestra vida cristiana, debemos aprender a controlar nuestra lengua, ya que es una de las armas más poderosas que poseemos. Las palabras ociosas también pueden referirse a aquellas que no edifican, que no aportan valor
o que incluso son chismes y murmuraciones. Jesús nos llama a ser conscientes de cómo usamos nuestro lenguaje y a evaluar si nuestras palabras están alineadas con los valores del reino de Dios. Si nuestras palabras no edifican, si no traen luz y verdad, entonces no están cumpliendo el propósito que Dios ha dispuesto para nosotros como sus seguidores. En el día del juicio, todas nuestras palabras serán presentadas ante Dios. Esto no debe causarnos temor, sino motivarnos a vivir una vida de mayor integridad y coherencia. Si nuestras palabras reflejan el amor de Dios, si transmiten verdad y justicia, entonces no tendremos nada que temer. Pero si por el contrario, hemos usado nuestras palabras de manera ociosa, si hemos herido o destruido a otros con lo que hemos dicho, entonces tendremos que rendir cuentas. Este versículo nos llama a arrepentirnos y a pedirle a Dios que nos ayude a usar nuestras palabras para edificar, bendecir y traer vida a quienes nos rodean. Número 3. Lucas capítulo 6, versículo 45. En Lucas capítulo 6, versículo 45, Jesús dice: El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este versículo es clave para entender cómo nuestras palabras son un reflejo directo de lo que tenemos en nuestro interior. Jesús nos enseña que nuestras palabras son el producto de lo que almacenamos en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de bondad, nuestras palabras serán buenas. Si, por el contrario, nuestro corazón está lleno de maldad, nuestras palabras serán dañinas. Este principio nos lleva a un examen profundo de nuestra vida interior. No podemos simplemente enfocarnos en cambiar nuestras palabras sin primero abordar lo que hay en nuestro corazón. Jesús nos está diciendo que la clave para hablar bien, para usar nuestras palabras de manera correcta, es tener un corazón transformado. Un corazón que ha sido tocado por el amor y la gracia de Dios producirá palabras que reflejan esa realidad. Pero si permitimos que el odio, la amargura o el resentimiento llenen nuestro corazón, nuestras palabras inevitablemente mostrarán esos sentimientos. Jesús no solo nos está enseñando a cuidar nuestras palabras, sino también a trabajar en nuestro corazón. Si queremos que nuestras palabras sean edificantes, si queremos ser conocidos como personas que hablan con sabiduría, justicia y amor, entonces debemos comenzar por permitir que Dios transforme nuestro corazón. Esto implica un proceso de arrepentimiento, de dejar que Dios sane las heridas que hay en nuestro interior y que reemplace los pensamientos negativos por su verdad. La abundancia del corazón es lo que determina lo que sale de nuestra boca. Este versículo nos lleva a una reflexión importante. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que llene nuestro corazón? ¿Estamos llenándonos de la palabra de Dios, de sus promesas y de su amor, o estamos permitiendo que el mundo y sus influencias negativas moldeen nuestra forma de pensar y hablar? Jesús nos invita a tener un corazón lleno de bondad, para que nuestras palabras sean una manifestación de su reino en la tierra. Finalmente, este versículo es una llamada a la autenticidad. No podemos fingir tener un buen corazón si nuestras palabras traicionan lo que realmente pensamos. Dios nos conoce profundamente y nuestras palabras, aunque a veces intentemos ocultar nuestras verdaderas intenciones, siempre revelan lo que hay en nuestro interior. Por tanto, este es un llamado a la transformación total, no solo de nuestras palabras, sino de nuestro corazón y nuestra vida entera. Número 4. Mateo capítulo 15, versículo 11. Jesús nos ofrece una enseñanza profunda en Mateo capítulo 15, versículo 11, donde dice: No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Con esta declaración, Jesús cambia la perspectiva tradicional sobre la pureza y la contaminación espiritual. Mientras que muchos creían que los alimentos y las prácticas rituales eran la clave para la pureza espiritual, Jesús nos muestra que la verdadera contaminación proviene de lo que decimos, no de lo que comemos. Esta enseñanza es crucial para entender cómo nuestras palabras pueden tener un impacto profundo, tanto en nosotros como en quienes nos rodean.
La sociedad judía en tiempos de Jesús ponía un gran énfasis en las leyes dietéticas y en la limpieza ceremonial. Sin embargo, Jesús nos lleva a una reflexión más profunda, desafiando la creencia de que la impureza es solo externa. Nos revela que el verdadero problema radica en el corazón y en lo que sale de nuestra boca. Las palabras que pronunciamos pueden tener un efecto corruptor si no son reflejo de un corazón puro y alineado con la voluntad de Dios. En este sentido, la impureza no es algo que se adquiera desde fuera, sino que proviene de dentro de nosotros, de nuestro corazón y de nuestras palabras. Las palabras que salen de nuestra boca tienen el poder de corromper no solo nuestra vida espiritual, sino también la de los demás. Jesús nos está advirtiendo sobre el peligro de usar nuestras palabras de manera irresponsable. Las palabras llenas de maldad, mentira, enojo o desprecio pueden contaminar nuestra alma y alejar a otros de la verdad de Dios. Este versículo nos llama a ser conscientes de cómo usamos nuestro lenguaje y a recordar que nuestras palabras tienen el poder de bendecir o maldecir. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a mantener un corazón puro, para que nuestras palabras siempre sean una expresión de su amor y verdad. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones internas. No se trata solo de evitar decir cosas malas, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón para que nuestras palabras sean un reflejo genuino de la bondad y la gracia que hemos recibido. Jesús nos desafía a examinar lo que hay en lo más profundo de nosotros, ya que nuestras palabras son solo el síntoma de lo que habita en nuestro interior. Si estamos llenos de rencor, odio o envidia, esas emociones se manifestarán a través de nuestras palabras y nos llevarán a la contaminación espiritual. Por otro lado, si buscamos la pureza de corazón y nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestras palabras serán una fuente de bendición, verdad y sanidad. Jesús nos está llamando a ser agentes de cambio a través de lo que decimos, a permitir que nuestras palabras sean un canal de amor y esperanza. La verdadera pureza no se logra a través de rituales externos, sino a través de una transformación interna que se refleja en nuestras palabras y en nuestras acciones. Este versículo es un recordatorio de que el poder de nuestras palabras no puede ser subestimado, ya que ellas tienen la capacidad de afectar profundamente nuestra vida espiritual y la de aquellos que nos escuchan. Número 5. Marcos capítulo 11, versículo 23. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús nos ofrece una lección poderosa sobre la fe y las palabras. Él dice: «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho». Este versículo destaca la relación directa entre nuestras palabras y la fe. Jesús nos está enseñando que cuando hablamos con fe genuina, nuestras palabras tienen el poder de mover montañas, de superar obstáculos que parecen imposibles. El monte en este pasaje es una metáfora de los problemas y desafíos que enfrentamos en la vida. Jesús nos invita a usar nuestras palabras no solo para describir la realidad, sino para transformarla. Sin embargo, la clave aquí no es solo lo que decimos, sino la fe que acompaña nuestras palabras. Para que nuestras palabras tengan poder, deben estar respaldadas por una confianza inquebrantable en Dios y en su capacidad para actuar. Jesús nos llama a una fe activa, una fe que se manifiesta a través de nuestras palabras y que cree en lo imposible. Este versículo también nos desafía a evaluar cómo usamos nuestras palabras en situaciones de dificultad. A menudo, cuando enfrentamos problemas, nuestras palabras reflejan duda, miedo o desesperanza. Pero Jesús nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Nos enseña que nuestras palabras pueden ser una herramienta para enfrentar esos desafíos con fe. Cuando hablamos con confianza en la promesa de Dios, nuestras palabras se alinean con su voluntad y abren la puerta para que ocurra lo sobrenatural. No obstante, es importante notar que Jesús no está hablando de un poder mágico en las palabras, sino de la fe que las respalda. No se trata de decir cosas al azar o de intentar manipular la realidad con nuestras palabras, sino de declarar la verdad de Dios con una fe firme y sin duda. Este versículo nos invita a vivir en esa tensión entre lo que es visible y lo que es posible a través de la fe.
Nos llama a hablar en alineación con la voluntad de Dios, creyendo que lo que declaramos en su nombre tiene el poder de transformar nuestra realidad. Finalmente, Jesús nos recuerda que nuestras palabras no están limitadas por las circunstancias. Cuando hablamos con fe, nuestras palabras trascienden los límites humanos y permiten que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. Este versículo es una invitación a cambiar la manera en que enfrentamos los desafíos y a usar nuestras palabras como un medio para liberar la fe que Dios ha depositado en nosotros. A través de nuestras palabras podemos mover montañas, superar obstáculos y ver cómo lo imposible se convierte en posible cuando confiamos plenamente en Dios. Número 6. Mateo capítulo 18, versículo 18. En Mateo capítulo 18, versículo 18, Jesús declara: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo revela una realidad asombrosa sobre el poder de nuestras palabras y acciones en el ámbito espiritual. Jesús nos está mostrando que lo que decimos y hacemos en la tierra tiene una repercusión directa en el cielo. Nuestras palabras tienen un impacto que va más allá de lo que podemos ver o entender en el mundo natural. La expresión atar y desatar tiene un significado profundo en el contexto espiritual. Atar algo significa restringir, limitar o prohibir, mientras que desatar implica liberar, permitir o conceder. Jesús está enseñando a sus discípulos que tienen autoridad para usar sus palabras de manera que influyan en lo que sucede tanto en la tierra como en el cielo. Lo que pronunciamos con autoridad en la tierra es respaldado en el reino espiritual. Este es un principio poderoso que Jesús nos otorga, mostrándonos que nuestras palabras pueden abrir o cerrar puertas en el ámbito espiritual. Este versículo es especialmente relevante cuando pensamos en la oración y en la intercesión. A menudo, nuestras palabras en oración tienen un poder que va más allá de lo que podemos ver. Cuando oramos con fe y autoridad, estamos atando y desatando realidades espirituales que afectan nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Jesús nos está dando la confianza de que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de cambiar no solo las circunstancias terrenales, sino también las espirituales. Además, este versículo nos llama a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al usar nuestras palabras. Jesús nos está otorgando una autoridad que no debe tomarse a la ligera. Lo que decimos, lo que decretamos o lo que permitimos con nuestras palabras tiene consecuencias reales, tanto en lo terrenal como en lo celestial. Este es un recordatorio de que debemos ser sabios y responsables en cómo usamos nuestra lengua. Si bien tenemos la capacidad de atar y desatar, también debemos asegurarnos de que nuestras palabras estén en sintonía con la voluntad de Dios y no sean usadas de manera irresponsable o egoísta. Finalmente, este versículo nos da una visión del poder de la comunidad cristiana. Jesús estaba hablando a sus discípulos en un contexto de autoridad espiritual compartida. Esto significa que, como iglesia, también tenemos el poder de atar y desatar en el ámbito espiritual a través de nuestras oraciones, intercesiones y declaraciones. Nuestras palabras, cuando se pronuncian en unidad y bajo la autoridad de Cristo, tienen un impacto poderoso en el mundo espiritual. Es un llamado a usar ese poder con discernimiento y fe, sabiendo que nuestras palabras no son vacías, sino que están respaldadas por la autoridad del reino de los cielos. Número 7. Juan capítulo 6, versículo 63. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús declara: El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En esta afirmación, Jesús establece una distinción clara entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo carnal y lo espiritual. Nos revela que las palabras que Él pronuncia no son meras expresiones humanas, sino que tienen un origen divino, un poder transformador que puede impactar nuestras vidas de una manera profunda y duradera. Las palabras de Jesús no solo comunican ideas o conceptos, sino que traen vida espiritual a quienes las escuchan y las aceptan. Aquí, Jesús está hablando de la naturaleza de sus enseñanzas y de cómo su mensaje trasciende lo físico.
Mientras que el mundo a menudo se enfoca en las cosas materiales y carnales, Jesús nos recuerda que es el Espíritu el que da vida, y que su palabra es una fuente de esa vida eterna. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo recibimos las palabras de Jesús. ¿Las vemos solo como instrucciones morales o como palabras de vida que tienen el poder de cambiar nuestra existencia? El hecho de que las palabras de Jesús sean espíritu y vida significa que tienen el poder de regenerar, sanar y transformar a quienes las reciben con fe. En este pasaje, Jesús estaba hablando después de haber explicado que Él es el pan de vida, y que aquellos que creen en Él tendrán vida eterna. Sus palabras no eran solo una enseñanza teórica, sino una verdad espiritual que traía vida a los que las recibían. Este es un recordatorio para nosotros de que la palabra de Dios no es solo información, sino una fuente viva de poder espiritual. Este versículo también nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias palabras pueden ser un reflejo de la vida espiritual que llevamos dentro. Si estamos llenos del Espíritu Santo, nuestras palabras también tendrán un impacto espiritual en los demás. Jesús nos está mostrando que nuestras palabras pueden ser portadoras de vida o de muerte, dependiendo de si están alineadas con la verdad y el Espíritu de Dios. Si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras palabras no solo serán edificantes, sino que también tendrán el poder de traer vida espiritual a los que nos rodean. Finalmente, este versículo nos llama a una vida de dependencia en la palabra de Dios. Jesús nos está invitando a nutrirnos de sus palabras, a reconocer que son espíritu y vida, y que tienen el poder de transformar cada aspecto de nuestra existencia. Al confiar en la palabra de Jesús y permitir que sus enseñanzas penetren profundamente en nuestro corazón, experimentamos una transformación que va más allá de lo físico o temporal, y entramos en una vida abundante que solo el Espíritu puede dar. Número 8. Mateo. Capítulo 8, versículo 8. El relato del centurión en Mateo capítulo 8, versículo 8, nos brinda una de las lecciones más impactantes sobre el poder de la palabra de Jesús. El centurión, al acercarse a Jesús, dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará». Este hombre, a pesar de no ser parte del pueblo de Israel, demuestra una fe extraordinaria en el poder de las palabras de Jesús. Él entiende algo que muchos no habían comprendido: que la autoridad de Jesús no estaba limitada por la distancia o las circunstancias físicas. Este versículo nos enseña que las palabras de Jesús tienen poder a través de la fe, sin importar la distancia. El centurión reconoce la autoridad de Jesús como alguien que, con una simple palabra, puede cambiar el curso de los eventos. Este hombre, que probablemente tenía una comprensión limitada de la fe judía, muestra una confianza absoluta en que la palabra de Jesús es suficiente para sanar a su siervo. Esta actitud es un ejemplo de la fe que debemos tener en las promesas de Dios y en el poder de su palabra. El centurión también demuestra humildad al decir que no era digno de que Jesús entrara en su casa. Este es un contraste con muchas personas que buscan signos físicos o la presencia tangible de Dios para creer en su poder. El centurión, por el contrario, confía plenamente en que la palabra de Jesús es suficiente. Este versículo nos llama a examinar nuestra propia fe. ¿Confiamos en el poder de la palabra de Dios, o necesitamos siempre ver señales externas para creer? El centurión nos muestra que una fe genuina no necesita de evidencias físicas. Solo necesita la certeza de que la palabra de Jesús tiene el poder de transformar cualquier situación. Además, este versículo subraya la autoridad de las palabras de Jesús. No son solo palabras vacías o declaraciones sin peso. Son palabras llenas de poder y autoridad divina. Jesús no necesita estar presente físicamente para que su palabra tenga efecto. Esto nos da una perspectiva increíblemente poderosa sobre cómo debemos acercarnos a la palabra de Dios hoy. Aunque Jesús no está físicamente presente con nosotros, su palabra sigue teniendo el mismo poder transformador. Al leer y meditar en las Escrituras, debemos recordar que estas no son solo palabras antiguas, sino que siguen teniendo el poder de cambiar nuestras vidas si las recibimos con fe.
Finalmente, este versículo nos recuerda que nuestras palabras también pueden tener poder cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Así como Jesús pudo sanar al siervo del centurión con una simple palabra, nosotros también podemos usar nuestras palabras para orar, bendecir y declarar la verdad de Dios en nuestras vidas y en la de los demás. Esto nos llama a ser conscientes de cómo usamos nuestro lenguaje y a reconocer que, cuando hablamos en fe, nuestras palabras pueden ser una extensión del poder y la autoridad de Dios en el mundo. Número 9. Mateo capítulo 8, versículo 16. En Mateo capítulo 8, versículo 16 se nos dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Este versículo es un poderoso recordatorio del alcance de la autoridad de Jesús y el impacto transformador de sus palabras. Aquí vemos a Jesús utilizando sus palabras para liberar a los oprimidos por demonios y para sanar a los enfermos. Este evento demuestra que las palabras de Jesús no solo afectan el ámbito espiritual, sino también el físico, trayendo sanidad y liberación a quienes lo necesitan. Este versículo nos muestra cómo el poder de las palabras de Jesús trasciende las barreras físicas y espirituales. Con una simple palabra, Jesús fue capaz de echar fuera a los demonios y restaurar la salud de muchos. Este relato nos invita a reflexionar sobre la autoridad que Jesús tiene sobre todo mal y enfermedad, y cómo esa autoridad sigue vigente hoy a través de su palabra. Las palabras de Jesús no están limitadas por el tiempo o el espacio, son eternas y efectivas en cualquier situación. La sanidad y liberación que Jesús trajo con sus palabras nos recuerda que el reino de Dios se manifiesta a través del poder de la palabra divina. Jesús no solo usó su palabra para enseñar, sino también para actuar en el mundo físico. Este es un testimonio del poder completo y absoluto de las palabras de Jesús, que tienen la capacidad de transformar no solo nuestras vidas espirituales, sino también nuestras condiciones físicas y emocionales. Cuando Jesús habla, lo sobrenatural ocurre, y esto nos enseña a confiar en el poder de su palabra en nuestras propias vidas. Este versículo también es una invitación a usar nuestras palabras con fe, para orar por sanidad y liberación en la vida de los demás. Aunque no somos Jesús, como creyentes en Él, tenemos acceso al poder de su nombre y podemos hablar con autoridad cuando oramos por aquellos que necesitan liberación o sanidad. La palabra de Dios nos dice que, cuando oramos en el nombre de Jesús, nuestras palabras pueden tener un impacto en el mundo espiritual y físico. Esto nos llama a usar nuestras palabras para bendecir y para invitar a la obra sanadora de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Finalmente, este versículo nos desafía a recordar que nuestras palabras, cuando están en armonía con la palabra de Dios, tienen el poder de cambiar realidades. Jesús nos da el ejemplo de cómo usar nuestras palabras para traer libertad y sanidad a un mundo que está roto y oprimido. Como sus seguidores, debemos aprender a confiar en el poder de nuestras oraciones y en la autoridad que nos ha dado para proclamar su verdad, su sanidad y su liberación en cada aspecto de nuestras vidas. Número 10. Juan capítulo 4, versículo 50. En Juan capítulo 4, versículo 50, leemos una interacción fascinante entre Jesús y un funcionario real que había venido a pedir sanidad para su hijo. El versículo dice: Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este es otro ejemplo poderoso de cómo las palabras de Jesús, cuando son recibidas con fe, pueden traer sanidad y restauración a situaciones desesperadas. El funcionario real no necesitaba que Jesús fuera físicamente a ver a su hijo. Bastó con que Jesús hablara una palabra de sanidad desde la distancia, y el hombre creyó en el poder de esa palabra. Lo que hace este versículo especialmente notable es la fe del funcionario. Él no dudó ni por un momento cuando Jesús le dijo que su hijo viviría. Simplemente creyó en la palabra de Jesús y actuó en base a esa fe. Esto nos enseña una lección crucial sobre cómo debemos recibir las promesas de Dios. A menudo nuestras circunstancias pueden parecer insuperables, pero cuando confiamos en la palabra de Dios, podemos tener la certeza de que Él cumplirá lo que ha prometido. La fe del funcionario real es un ejemplo de cómo debemos responder a la palabra de Dios en nuestras propias vidas.
con plena confianza y obediencia. Jesús no solo curó al hijo del funcionario con una palabra, sino que también fortaleció la fe de este hombre. La experiencia de recibir la palabra de Jesús y ver cómo se cumplía aumentó la confianza del funcionario en el poder de Cristo. De la misma manera, cuando confiamos en la palabra de Dios y vemos cómo actúa en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece. Este versículo nos recuerda que el poder de la palabra de Jesús no solo afecta nuestras circunstancias físicas, sino también nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Este relato también subraya la importancia de cómo nuestras palabras y nuestra fe pueden impactar a otros. Cuando el funcionario regresó a casa y encontró a su hijo sano, su familia también creyó en el poder de Jesús. Esto nos muestra que cuando compartimos testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, podemos inspirar fe en otros. Nuestras palabras pueden ser un medio para compartir el poder de Dios y atraer a otros hacia la fe. Así como el funcionario creyó en la palabra de Jesús, y esa fe trajo sanidad a su hijo, nuestras palabras de fe y testimonio pueden tener un impacto duradero en las vidas de quienes nos rodean. Finalmente, este versículo nos invita a confiar en el poder de la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Aunque a veces nuestras circunstancias pueden parecer difíciles o imposibles, la palabra de Dios sigue siendo poderosa y efectiva. Si creemos en sus promesas y actuamos con fe, veremos cómo Dios obra milagros en nuestra vida. Jesús nos muestra que su palabra es suficiente para cambiar cualquier situación, y nosotros estamos llamados a confiar plenamente en ese poder, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Número 11. Juan capítulo 8, versículo 31. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús nos entrega una enseñanza clave sobre la importancia de permanecer en su palabra. El versículo dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí, Jesús establece una relación directa entre ser su discípulo y vivir de acuerdo con su palabra. No se trata solo de escuchar las enseñanzas de Jesús, sino de permanecer en ellas, es decir, vivir de acuerdo a lo que Él nos ha instruido. Esta es una enseñanza que trasciende el mero conocimiento y nos invita a una vida transformada. El verbo permanecer implica una acción continua, un compromiso diario de vivir en conformidad con la palabra de Dios. No basta con recibir las enseñanzas de Jesús y dejarlas en el pasado. Debemos hacer que su palabra sea una guía constante en nuestras vidas. Jesús deja claro que aquellos que realmente siguen sus enseñanzas, aquellos que las ponen en práctica día a día, son sus verdaderos discípulos. Este versículo nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo realmente conforme a la palabra de Jesús? ¿O solo la escuchamos de manera superficial? La verdadera transformación espiritual ocurre cuando hacemos de la palabra de Jesús la base de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. La idea de permanecer en la palabra también nos habla de la importancia de la perseverancia. A lo largo de nuestra vida cristiana, enfrentaremos desafíos y tentaciones que intentarán alejarnos de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Jesús nos llama a perseverar, a mantenernos firmes en su palabra, sin importar las circunstancias. Esta es una llamada a la fidelidad y al compromiso, no solo cuando es fácil, sino también en los momentos difíciles. Los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en la palabra de Jesús a lo largo del tiempo, que la hacen su fundamento y que, a pesar de las dificultades, continúan viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Este versículo también nos recuerda que la palabra de Jesús no es solo un conjunto de reglas o doctrinas, sino una fuente de vida. Al permanecer en su palabra, nos convertimos en verdaderos discípulos, personas cuya vida está moldeada y transformada por las enseñanzas de Cristo. Esto no significa que seremos perfectos, pero sí significa que haremos un esfuerzo consciente por vivir de manera que refleje los valores y principios del reino de Dios. En este sentido, la palabra de Jesús no es solo algo que aprendemos intelectualmente, sino algo que aplicamos de manera práctica en nuestra vida diaria. Finalmente, este versículo nos da una visión clara de lo que significa ser un discípulo de Jesús. No se trata solo de creer en Él o de asistir a la iglesia, sino de permanecer en su palabra de manera constante y comprometida.
Cuando hacemos esto, experimentamos una transformación profunda que nos convierte en verdaderos seguidores de Cristo. La promesa de Jesús es que al permanecer en su palabra, seremos sus discípulos auténticos, aquellos que viven en comunión con Él y que reflejan su amor y verdad en el mundo. Este es un llamado a una vida de devoción y obediencia a la palabra de Jesús, sabiendo que al hacerlo, estamos siguiendo el camino que nos lleva a la verdadera vida en Cristo. Número 12. Mateo capítulo 10, versículo 20. En Mateo capítulo 10, versículo 20, Jesús nos asegura, «Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros». En este versículo, Jesús estaba hablando a sus discípulos en el contexto de enviarles a predicar el Evangelio y enfrentar persecución. Les estaba preparando para situaciones en las que podrían ser arrestados o llevados ante gobernadores y reyes por causa de su fe. Sin embargo, Jesús les da la seguridad de que no tendrían que depender de sus propias palabras o sabiduría en esos momentos, porque sería el Espíritu Santo quien hablaría a través de ellos. Este versículo nos enseña una lección fundamental sobre la dependencia en el Espíritu Santo. Jesús nos recuerda que, cuando enfrentamos situaciones difíciles o cuando necesitamos compartir el Evangelio, no debemos confiar solo en nuestras propias habilidades o conocimientos. En lugar de preocuparnos por lo que vamos a decir, debemos confiar en que el Espíritu Santo nos dará las palabras correctas. Esta es una promesa de que, cuando estamos en momentos de presión o necesidad, el Espíritu de Dios está presente para guiarnos y hablar a través de nosotros. La dependencia del Espíritu Santo no es solo para situaciones extraordinarias, sino para toda nuestra vida cristiana. A menudo, intentamos resolver problemas o compartir nuestra fe basándonos en nuestra propia lógica o experiencia, pero Jesús nos llama a confiar en el Espíritu Santo para que Él sea quien hable a través de nosotros. Esto no significa que no debamos prepararnos o estudiar la palabra de Dios, sino que debemos reconocer que, en última instancia, es el Espíritu Santo quien nos capacita y nos guía en todo momento. Este versículo también nos invita a vivir en una relación cercana con el Espíritu Santo, permitiendo que Él sea quien guíe nuestras palabras y acciones. No se trata solo de depender del Espíritu en momentos de crisis, sino de hacer de esta dependencia una parte integral de nuestra vida diaria. Cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, nuestras palabras tienen un impacto mucho mayor, porque están alineadas con la voluntad de Dios y no con nuestras propias ideas o deseos. Jesús nos asegura que cuando estamos en comunión con el Espíritu, nuestras palabras pueden tener un poder transformador en la vida de los demás. Además, este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra misión de compartir el Evangelio o enfrentar dificultades por nuestra fe. Jesús nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro ayudador, aquel que nos guía y nos fortalece en cada situación. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, el Espíritu Santo está con nosotros, y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que nuestras palabras y nuestras acciones estarán alineadas con los propósitos de Dios. Este versículo es un llamado a dejar de lado el miedo o la ansiedad por lo que diremos y a confiar plenamente en el poder y la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 13. Mateo, capítulo 5, versículo 37. En Mateo capítulo 5, versículo 37, Jesús enseña, «Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús habla sobre la integridad y la honestidad en la vida de sus seguidores. Aquí, Jesús nos llama a ser personas de palabra, cuyo sí signifique sí y cuyo no signifique no. Esta es una enseñanza que nos invita a la simplicidad y la transparencia en nuestra comunicación. En lugar de complicar o adornar nuestras palabras, Jesús nos llama a hablar con claridad y verdad. La enseñanza de Jesús en este versículo tiene que ver con la importancia de la honestidad en nuestras relaciones con los demás. En lugar de hacer promesas extravagantes o juramentos innecesarios, Jesús nos invita a ser personas cuya palabra sea confiable y suficiente. Esto significa que, como seguidores de Cristo, nuestras palabras deben ser consistentes con nuestras acciones. Cuando decimos sí,
Debemos cumplir con lo que hemos dicho, y cuando decimos no, debemos ser firmes en nuestra decisión. Jesús nos está llamando a vivir una vida de integridad, donde nuestras palabras reflejen la verdad y no necesiten ser adornadas o exageradas. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestras palabras en la vida diaria. A menudo, las personas tienden a complicar su lenguaje o a hacer promesas que no pueden cumplir para impresionar a los demás o para evitar el conflicto. Sin embargo, Jesús nos llama a hablar de manera sencilla y honesta. Nuestras palabras no deben estar llenas de ambigüedad o manipulación, sino que deben ser una expresión clara de la verdad. Este es un llamado a ser personas de carácter, cuya palabra sea confiable, y que no necesiten hacer juramentos o promesas adicionales para ser creíbles. La simplicidad en el lenguaje también tiene que ver con nuestra relación con Dios. Jesús nos está llamando a vivir una vida de integridad no solo frente a los demás, sino también ante Dios. Nuestras palabras deben reflejar un corazón que está alineado con la verdad de Dios y con sus principios. Cuando nuestras palabras son simples y verdaderas, demostramos que confiamos en Dios y que no necesitamos adornar nuestras palabras para obtener lo que queremos. Este es un llamado a depender de Dios y a vivir una vida de honestidad y transparencia en todas nuestras interacciones. Finalmente, este versículo es un recordatorio de que nuestras palabras tienen poder. Jesús nos advierte que todo lo que vaya más allá del sí o el no proviene del mal. Esto significa que cuando nuestras palabras están llenas de ambigüedad o manipulación, estamos abriendo la puerta a la maldad. Jesús nos está invitando a ser personas de verdad, a usar nuestras palabras de manera responsable y a recordar que nuestras palabras tienen consecuencias. Al vivir de acuerdo con este principio, demostramos nuestra fidelidad a Dios y nuestra voluntad de ser personas cuya palabra refleje la verdad y la integridad de Cristo. Número 14. Juan capítulo 15, versículo 7. En Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús nos ofrece una promesa poderosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo es parte de la enseñanza de Jesús sobre la vid verdadera, donde compara a sus discípulos con ramas que deben permanecer conectadas a la vid para producir fruto. Aquí, Jesús nos muestra que, cuando permanecemos en Él y su palabra habita en nosotros, nuestras oraciones tienen un poder extraordinario. Esta es una promesa que nos invita a vivir en una relación profunda y continua con Cristo, permitiendo que su palabra transforme nuestras vidas. La clave para que nuestras oraciones sean efectivas, según este versículo, es que permanezcamos en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer en Cristo significa estar en comunión constante con Él, buscar su presencia y su guía en todo momento. No se trata solo de creer en Jesús, sino de vivir una vida de dependencia diaria en Él. Por otro lado, permitir que sus palabras permanezcan en nosotros significa que debemos hacer de la palabra de Dios una parte integral de nuestra vida. Debemos meditar en ella, vivir de acuerdo a sus enseñanzas y dejar que transforme nuestra mente y corazón. Cuando hacemos esto, nuestras oraciones no solo se alinean con nuestra voluntad personal, sino con la voluntad de Dios. Al permanecer en Cristo y en su palabra, nuestros deseos comienzan a transformarse y nuestras peticiones se alinean con los propósitos de Dios. Esto no significa que podemos pedir cualquier cosa de manera egoísta y esperar que Dios nos lo conceda, sino que, al estar en comunión con Cristo, nuestras oraciones estarán en sintonía con su voluntad. Esta es una promesa poderosa porque nos muestra que nuestras palabras, cuando están alineadas con la palabra de Dios, tienen el poder de desatar bendiciones y cumplir los propósitos divinos en nuestras vidas. Este versículo también nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener lo que queremos, sino una herramienta para profundizar nuestra relación con Dios. Al permanecer en Cristo y permitir que su palabra habite en nosotros, nuestras oraciones se convierten en un reflejo de nuestra comunión con Él. La oración deja de ser una lista de deseos y se convierte en una conversación continua con Dios, donde buscamos su voluntad y confiamos en su provisión. Jesús nos invita a vivir en esta relación profunda y a experimentar el poder de sus palabras a través de la oración. Finalmente,
Este versículo nos desafía a examinar cómo estamos viviendo nuestra relación con Cristo. ¿Estamos realmente permaneciendo en Él? ¿O solo buscamos su ayuda cuando la necesitamos? ¿Permite su palabra que transforme nuestras vidas o la escuchamos de manera superficial? Jesús nos llama a una vida de permanencia, a una vida en la que su palabra sea el centro de nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Al hacerlo, experimentaremos el poder transformador de sus palabras y veremos cómo nuestras oraciones se convierten en un medio para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y en el mundo. Número 15. Lucas capítulo 10, versículo 19. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo nos ofrece una imagen poderosa de la autoridad que Jesús otorga a sus discípulos. Aquí, Jesús no solo está hablando de la protección física, sino también de la autoridad espiritual que Él nos concede para vencer cualquier oposición del enemigo. Las serpientes y los escorpiones son símbolos del mal y de las fuerzas espirituales malignas. Pero Jesús nos asegura que, a través de su palabra y su autoridad, podemos vencer cualquier poder que venga en nuestra contra. Este versículo nos muestra que las palabras de Jesús tienen el poder de otorgarnos autoridad sobre el mal. No solo estamos llamados a resistir pasivamente, sino a caminar con confianza en la autoridad que Cristo nos ha dado. Jesús nos asegura que, como sus seguidores, tenemos poder sobre las fuerzas del enemigo y que nada podrá dañarnos si permanecemos en Él. Esto no significa que no enfrentaremos pruebas o dificultades, pero sí significa que cuando estamos cubiertos por su palabra y autoridad, el enemigo no puede tener éxito en sus ataques contra nosotros. El poder de las palabras de Jesús en este contexto no es solo para una protección física, sino también espiritual. Jesús nos está dando una promesa de victoria sobre el pecado, la tentación y cualquier fuerza demoníaca que intente apartarnos de su camino. Como creyentes, debemos entender que nuestras palabras también tienen poder cuando están alineadas con la autoridad de Jesús. Cuando hablamos con fe y declaramos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos activando esa autoridad espiritual y tomando el control sobre cualquier intento del enemigo de detenernos. Este versículo también nos invita a vivir en una conciencia constante de la autoridad que tenemos en Cristo. A menudo, los creyentes se sienten impotentes frente a las dificultades o ataques espirituales, pero Jesús nos recuerda que, en Él, tenemos el poder de superar cualquier obstáculo. Al confiar en su palabra y usar la autoridad que nos ha sido dada, podemos caminar con seguridad y valentía, sabiendo que nada puede dañarnos si permanecemos bajo su protección. Este es un llamado a vivir con confianza, sabiendo que las promesas de Jesús son reales y efectivas en cada área de nuestra vida. Finalmente, este versículo nos llama a usar nuestras palabras con sabiduría y autoridad. Así como Jesús nos da poder sobre el enemigo, nosotros también podemos declarar victoria en nuestras vidas a través de las palabras que pronunciamos. Cuando enfrentamos dificultades o ataques espirituales, debemos recordar que tenemos la capacidad de hablar con la autoridad de Cristo y vencer cualquier obstáculo que se nos presente. Este es un recordatorio de que nuestras palabras, cuando están alineadas con la voluntad de Dios, pueden desatar el poder espiritual necesario para derrotar al enemigo y vivir en victoria. Número 16. Marcos. Capítulo 13, versículo 31. En Marcos, capítulo 13, versículo 31, Jesús nos ofrece una declaración que nos llena de confianza en la inmutabilidad de sus palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este versículo es un recordatorio poderoso de que, aunque el mundo que conocemos es temporal y finito, las palabras de Jesús son eternas e inmutables. Nada en este mundo, ni siquiera el cielo y la tierra, tiene la estabilidad y la permanencia de las palabras de Jesús. Sus enseñanzas, promesas y mandatos no están sujetos a los cambios del tiempo o las circunstancias. Son eternas y perdurables. Este versículo también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza temporal de nuestra existencia terrenal. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, desde la creación física hasta las instituciones humanas, un día dejará de existir. Sin embargo, las palabras de Jesús perdurarán para siempre.
Esto nos llama a confiar en la seguridad y estabilidad de la palabra de Dios, sabiendo que es la única constante en un mundo en constante cambio. En medio de la incertidumbre y el caos que a menudo experimentamos, las palabras de Jesús nos ofrecen una base sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. La promesa de que las palabras de Jesús no pasarán también nos da confianza en la fidelidad de Dios. Sabemos que las promesas que Jesús nos ha hecho son inquebrantables y eternas. Aunque el mundo cambie, aunque nuestras circunstancias varíen, podemos confiar en que las palabras de Jesús se cumplirán. Este versículo nos anima a confiar plenamente en su palabra, sabiendo que nunca fallará y que tiene el poder de sostenernos en cada situación que enfrentamos. Es una invitación a descansar en la seguridad de que las palabras de Jesús son eternas y siempre fieles. Este versículo también nos llama a hacer un inventario de en qué estamos confiando. ¿Estamos poniendo nuestra confianza en cosas temporales, como las posesiones materiales o los logros humanos? ¿O estamos confiando en la palabra de Dios, que es eterna? Jesús nos invita a construir nuestras vidas sobre la solidez de su palabra, sabiendo que es la única fuente de verdad y estabilidad en un mundo cambiante. Al hacerlo, experimentamos una paz y una seguridad que solo pueden provenir de confiar en algo que es verdaderamente eterno. Finalmente, este versículo es un recordatorio de que las palabras de Jesús no solo son eternas, sino que también tienen poder. Al confiar en su palabra, experimentamos el poder transformador de sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Sus palabras no solo nos ofrecen consuelo y esperanza, sino que también nos dan la capacidad de enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Este es un llamado a vivir nuestras vidas basadas en la verdad eterna de las palabras de Jesús, sabiendo que, al hacerlo, estamos alineándonos con el único poder verdaderamente eterno y permanente en el universo. Número 17. Mateo capítulo 28, versículo 19. En Mateo capítulo 28, versículo 19, encontramos el mandato misionero de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este versículo es conocido como la Gran Comisión, y es uno de los mandatos más importantes que Jesús dio a sus discípulos. Aquí, Jesús no solo está enviando a sus seguidores a compartir el Evangelio, sino que les está otorgando la autoridad para hacer discípulos en su nombre. Esta es una enseñanza poderosa sobre el poder de las palabras de Jesús y cómo, a través de ellas, estamos llamados a cambiar el mundo. El mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones nos muestra que sus palabras tienen un alcance global. El Evangelio no está limitado a un grupo selecto de personas o a una región específica. Es un mensaje universal destinado a todas las naciones y culturas. Las palabras de Jesús tienen el poder de cruzar fronteras, romper barreras culturales y transformar vidas en cualquier parte del mundo. Como seguidores de Cristo, somos llamados a llevar este mensaje a todas las personas, confiando en que el poder de la palabra de Jesús es suficiente para cambiar corazones y transformar vidas. Este versículo también nos habla de la responsabilidad que tenemos como creyentes de compartir el Evangelio. Jesús no nos está llamando simplemente a vivir nuestra fe de manera privada, sino a ser activos en la misión de hacer discípulos. Esto implica usar nuestras palabras para compartir el mensaje de salvación, pero también para enseñar y discipular a otros en la fe. Las palabras de Jesús nos dan la autoridad para enseñar, guiar y bautizar a aquellos que responden al llamado del Evangelio. Este es un recordatorio de que nuestras palabras, cuando están alineadas con el mandato de Jesús, tienen el poder de impactar eternamente la vida de los demás. Además, este versículo subraya la importancia del bautismo como un acto de obediencia a las palabras de Jesús. El bautismo no es solo un ritual religioso, sino una expresión visible de la transformación interna que ocurre cuando alguien decide seguir a Cristo. Al bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos afirmando la verdad de la Trinidad y el poder de las palabras de Jesús para salvar y redimir. Este versículo nos llama a participar activamente en el proceso de llevar a otros a una relación con Dios, usando nuestras palabras para guiarlos hacia una vida de fe y obediencia. Finalmente,
La Gran Comisión es una promesa de que, al obedecer las palabras de Jesús, estamos participando en un plan más grande que nosotros mismos. Jesús nos ha dado una misión clara: hacer discípulos en todas las naciones. Este mandato no solo es un llamado a la acción, sino también una invitación a confiar en el poder de las palabras de Jesús para cumplir esta misión. Al salir al mundo con el Evangelio, estamos llevando las palabras de vida que tienen el poder de transformar naciones y generaciones enteras. Es una promesa de que nuestras palabras, cuando están alineadas con la misión de Jesús, pueden tener un impacto duradero y eterno. Número 18. Juan capítulo 14, versículo 26. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús nos promete la venida del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo es una promesa increíblemente consoladora para los seguidores de Cristo. Jesús estaba preparándose para su partida, pero no dejaría a sus discípulos solos. En cambio, les prometió el Espíritu Santo, quien les recordaría todas las enseñanzas de Jesús y les guiaría en su caminar. Aquí, Jesús nos muestra el poder continuo de sus palabras, ya que el Espíritu Santo las mantendría vivas en el corazón de los creyentes. La promesa del Espíritu Santo es fundamental para entender cómo las palabras de Jesús siguen siendo relevantes y poderosas en nuestras vidas hoy. Aunque Jesús no está físicamente presente con nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos recuerda las enseñanzas de Cristo. Esto significa que las palabras de Jesús no están limitadas a un tiempo o lugar específico, sino que son eternas y efectivas a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este versículo nos asegura que, a través del Espíritu, tenemos acceso constante a la sabiduría y al poder de las palabras de Jesús. Este versículo también nos invita a vivir en una relación íntima con el Espíritu Santo. Jesús nos promete que el Espíritu no solo nos recordará sus palabras, sino que también nos enseñará todas las cosas. Esto significa que, a través del Espíritu Santo, podemos seguir creciendo en nuestro conocimiento y comprensión de las palabras de Jesús. No se trata solo de recordar lo que Jesús dijo, sino de permitir que el Espíritu Santo nos guíe en la aplicación de esas enseñanzas en nuestra vida diaria. Este es un llamado a depender del Espíritu, para vivir de acuerdo con la verdad de las palabras de Jesús. Además, la promesa del Espíritu Santo como Consolador nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar cristiano. Jesús nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe, nos consuele y nos fortalezca en cada etapa de nuestra vida. Cuando enfrentamos dificultades, incertidumbre o confusión, podemos confiar en que el Espíritu Santo está con nosotros, recordándonos las palabras de Jesús y guiándonos hacia la verdad. Este versículo es una promesa de que, aunque Jesús no está físicamente con nosotros, su presencia sigue siendo real y tangible a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Finalmente, este versículo nos llama a vivir con una conciencia constante de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Al permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos recuerde las palabras de Jesús, experimentamos una vida cristiana más plena y profunda. El Espíritu nos capacita para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, para recordar sus promesas y para aplicarlas en cada situación que enfrentamos. Este es un recordatorio de que el poder de las palabras de Jesús sigue siendo efectivo hoy, porque el Espíritu Santo las hace reales y presentes en nuestras vidas diarias. Número 19. Lucas, capítulo 23, versículo 43. En Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús nos ofrece una de las declaraciones más llenas de gracia y misericordia en toda la Biblia. Entonces Jesús le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Este versículo proviene del conmovedor momento en la cruz, cuando uno de los malhechores crucificados junto a Jesús reconoció su inocencia y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino. Las palabras de Jesús en este contexto no solo revelan su compasión hacia aquellos que lo buscan en fe, sino también el poder redentor de sus palabras, incluso en los momentos más oscuros. Este versículo destaca que, aún en sus últimos momentos de vida,
Jesús tiene la capacidad de ofrecer esperanza y salvación a quien lo busca sinceramente. El malhechor en la cruz no tenía nada que ofrecer, no tenía tiempo para obras o para demostrar su arrepentimiento, pero sus palabras de fe fueron suficientes para que Jesús le asegurara un lugar en el paraíso. Esta escena nos enseña que no hay nada más poderoso que las palabras de fe y arrepentimiento, y que Jesús siempre está dispuesto a recibir a aquellos que vienen a Él, sin importar su pasado o sus circunstancias. Las palabras de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos revelan una verdad profunda sobre la salvación. No se trata de lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino de la gracia que se nos ofrece a través de la fe en Cristo. Este malhechor no había tenido una vida ejemplar, pero en su último aliento reconoció quién era Jesús, y eso fue suficiente para recibir la promesa de la vida eterna. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras de Jesús para transformar incluso las vidas más rotas y perdidas. Su promesa de salvación no tiene límites y está disponible para todos los que confían en Él. Este versículo también nos da una idea del poder transformador de las palabras en nuestros momentos más difíciles. Jesús estaba sufriendo en la cruz, enfrentando la muerte, y aún así, sus palabras estaban llenas de gracia y misericordia. Esto nos muestra que, incluso en los momentos de mayor dolor, nuestras palabras pueden tener un impacto poderoso en los demás. Jesús nos da el ejemplo de cómo, aún en medio del sufrimiento, podemos usar nuestras palabras para ofrecer consuelo, esperanza y vida a quienes lo necesitan. Finalmente, las palabras de Jesús en este versículo nos recuerdan que la vida eterna no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente para quienes creen en Él. Cuando Jesús dice, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», nos muestra que la salvación es inmediata y que, al morir, pasamos de esta vida a la presencia de Dios. Esta promesa es una fuente de consuelo y esperanza para todos los creyentes, recordándonos que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida eterna en comunión con Cristo. Al confiar en las palabras de Jesús, podemos tener la seguridad de que nuestra vida está segura en sus manos y que, al final, estaremos con Él en el paraíso. Número 20. Mateo, capítulo 7, versículo 24. En Mateo, capítulo 7, versículo 24, Jesús nos ofrece una enseñanza fundamental sobre la importancia de poner en práctica sus palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este versículo es parte del Sermón del Monte, donde Jesús no solo enseña a sus seguidores, sino que también los desafía a vivir de acuerdo a lo que han escuchado. Aquí, Jesús compara a las personas que escuchan y obedecen sus palabras con un hombre sabio que construyó su casa sobre una base sólida, resistente a las tormentas y los desafíos de la vida. La metáfora de la casa construida sobre la roca es una imagen poderosa de la vida espiritual. Las palabras de Jesús no son solo para ser escuchadas, sino para ser vividas y practicadas. Quienes escuchan las enseñanzas de Jesús y las aplican en su vida cotidiana, están construyendo su vida sobre una base firme, una base que no será destruida por las tormentas y las dificultades que inevitablemente vendrán. Jesús nos está invitando a hacer de sus palabras el fundamento de nuestras vidas, sabiendo que solo así podremos resistir los desafíos y pruebas que enfrentamos. Este versículo también nos llama a reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestra vida espiritual. ¿Estamos simplemente escuchando las enseñanzas de Jesús sin ponerlas en práctica, o estamos viviendo de acuerdo a sus palabras, construyendo nuestra vida sobre la roca sólida de su verdad? Jesús deja claro que no es suficiente solo escuchar o admirar sus enseñanzas. Debemos actuar en base a ellas si queremos experimentar una vida estable y segura en medio de las dificultades. Este es un llamado a la obediencia activa, a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra fe en la palabra de Jesús. La imagen de la casa construida sobre la roca también nos recuerda que las pruebas y tormentas de la vida son inevitables, pero no deben destruirnos si estamos firmemente anclados en la palabra de Dios. Al construir nuestras vidas sobre las enseñanzas de Jesús, encontramos la fortaleza y la resistencia necesarias para soportar cualquier adversidad.
Este versículo nos da la seguridad de que, al poner en práctica las palabras de Jesús, estamos construyendo una vida que no solo sobrevive a las tormentas, sino que también prospera en medio de ellas. Finalmente, este versículo nos llama a examinar nuestras prioridades y a preguntarnos en qué estamos construyendo nuestras vidas. Jesús nos invita a edificar sobre la roca firme de su palabra, en lugar de sobre la arena inestable de las filosofías del mundo o los valores temporales. Cuando hacemos de las palabras de Jesús nuestro fundamento, encontramos estabilidad, paz y propósito en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Este versículo es un recordatorio de que solo las palabras de Jesús tienen el poder de sostenernos a lo largo de toda nuestra vida, dándonos la fuerza y la sabiduría necesarias para enfrentar cualquier desafío. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que te haya inspirado y ayudado a reflexionar sobre el poder de las palabras de Jesús. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. No olvides dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Nos encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, no dudes en compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.